Muy buenos días. Para mí esta mañana tengo un grato honor de presentar al doctor Alfredo Pardo, quien fue fundador del Departamento de Paleontología en la excomisión Carta Geológica Nacional, que hoy en día es INGEMET. Entonces tenemos un gratísimo honor de tenerlo aquí como invitado especial en este Viernes Geocientífico. Bueno, recibámoslo con un fuertísimo aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos, damas y caballeros, estimados colegas. Estoy aquí por invitación de César, quien insistió en que hagamos una presentación en estas reuniones que tienen ustedes tan interesantes todos los viernes del año. Me ha tocado esta vez venir y quería exponerles un tema que puede ser de interés para los estudios que se están haciendo en el Laboratorio de Paleontología. Y pensé que el caso de la Cuenca Talara, en que se han hecho estos estudios, podría ser un ejemplo de cómo se puede aplicar esta palynología, que es una rama nueva de la paleontología, prácticamente nueva, y ver cómo se podría aplicar más adelante en resolver problemas estratigráficos y paleontológicos en esta prestigiosa institución. Quiero en primer lugar situarlos en la Cuenca Talara, que es un área geológica muy particular dentro de la geología peruana, en el extremo noroeste del país. Vamos a ver acá. Esta es la Cuenca Talara, que se denomina, es una cuenca de tipo antearco, es decir, está delante, este es el arco de Amotape Tahuín, se llaman los cerros de Amotape Tahuín, estos que están en morado. Es la cadena de los cerros de Amotape, es una cadena de formaciones paleozoicas e intrusiones ígneas del Permo-Triásico, y el Terciario y Cretácico superior hacen un relleno en esta depresión que se extiende hacia el noroeste del arco. Y se extiende a lo largo de la costa, a la plataforma continental y en las partes del talud, del margen continental. Y hay un accidente importante aquí, un accidente tectónico, una megasutura que está activa, y esta se está moviendo activamente actualmente, ¿no? Aquí en Ecuador, cerca a Guayaquil, han hecho mediciones de un promedio de 10 a 13 milímetros al año. Se está moviendo este bloque norte hacia la derecha. Así es un tipo de transcurrencia lateral derecha. El bloque norte se está moviendo hacia la derecha, ¿no? En tiempos del Eoceno, esta costa que vemos acá en esta orientación estaba aquí. Y hoy en día se encuentra mucho más al norte, ¿no? Entonces, en esta cuenca ha habido una intensa sedimentación y tectónica simultánea. O sea que son sedimentos tectónicos que se han depositado durante la actividad tectónica del área. Son muy particulares. Ha habido una intensa subsidencia durante la sedimentación y las formaciones tienen un espesor enorme. Se piensa que el Eoceno, en esta parte, solamente el Eoceno, tiene más de 8.000 metros, de la parte que nos vamos a ocupar ahora. Y aparte ahí está el Paleoceno, que tiene como 3.000–4.000 metros, el Cretáceo superior, maastrichtiano. Ahí empieza la formación de la Cuenca Talara en el maastrichtiano, ¿no? En el Cretáceo superior.
En total, toda la cuenca tiene como un espesor de 15.000 metros. Y es importante el Eoceno porque es una de las secciones más completas en el mundo, no solamente en Sudamérica, sino en el mundo, en cuanto a espesor y en cuanto a contenido fosilífero. Esta es la cuenca talara vista desde el punto de vista de la topografía, batimetría. Perdón. Estos son la cadena de cerros de Amotape, ya más detallada. Estas son las estructuras del terciario. La cuenca continúa en el mar. Esta es la plataforma y esta es la parte del talud. Y el otro extremo de la cuenca, el otro extremo, es el alto del Banco Perú, que se extiende paralelamente a la costa hasta llegar a la fosa marina que está por aquí, ¿no? Es una región muy compleja estructuralmente, llena de fallas contemporáneas con la sedimentación, y hay muchos problemas estratigráficos por cambios de facies y que a veces es difícil hacer las correlaciones. Las formaciones eocénicas, donde se han hecho estudios de palinología principalmente, abarcan desde, vamos a decir, la formación basal salina, San Cristóbal, Mogollón, Palegreda, Pariñas, hasta el Eoceno medio más o menos. No está completo todo el Eoceno aquí, todavía faltan más secciones. Y en estas formaciones es donde más se ha hecho la palinología, ¿no? Donde ha habido más problemas de correlación. En tiempo geológico, más o menos se tiene que algo del Paleoceno superior se ha hecho algo, digamos, hasta los 58 millones de años, y aquí las capas modernas, 40, son como 16, 18 millones de años que estarían representados en esta columna. Bueno, el tema que nos ocupa, la palinología, tenemos que tener primero una visión general de la evolución de los vegetales a nivel mundial, ¿no? Ustedes saben que en la porción más antigua del Paleozoico, incluso ya un poco desde el Precámbrico superior, las plantas eran muy primitivas, solamente algas, hongos, bacterias, y eran marinas, exclusivamente marinas. A partir del, vamos a decir acá, fines del Ordovícico, en el Siluriano, comienzan a ganar tierra, o sea, se vuelven subaéreas, las plantas dejan el mar y comienzan a crecer en el continente. Las primeras plantas terrestres las tenemos a fines del Silúrico acá. Durante el Devoniano hay un cambio muy importante en la climatología, hay una reducción de todos los océanos, entonces las plantas se ven obligadas a crecer con más intensidad en el continente y van evolucionando, y tenemos las plantas más evolucionadas de esa época, que eran los helechos, las pteridofitas. Entonces, para la palinología, esto es interesante porque esto era el dominio de las esporas. Ese dominio de las esporas continúa todavía durante el Paleozoico inferior. Luego las plantas siguen evolucionando durante el Carbonífero principalmente, son más evolucionadas, llegan
a tener mayor cobertura a nivel mundial y todavía siguen las esporas predominando aquí. Recién el polen aparece en el Permiano, los granos de polen por acá. Y la vegetación ha evolucionado y se tiene pues ya vegetación de las gimnospermas, empiezan en el Paleozoico superior, se desarrollan durante el Mesozoico, durante el Triásico, Jurásico, continúa la evolución con las angiospermas, llegamos al Cretáceo, aquí recién aparecen las flores, pero ya el polen comienza a aparecer, los primeros granos de polen aquí a fines del Permiano, cosas así, ¿no? Y las flores aparecen recién a fines del Cretáceo, con las espermatofitas y pues las angiospermas hasta la actualidad, ¿no? Entonces ahí está una evolución de las plantas y también para el caso del polen y las esporas que están comprendidas en el estudio de la palinología, hay una evolución desde las esporas primitivas a los granos de polen cada vez más evolucionados, ¿no? Entonces la palinología estudia estos restos de polen y esporas y vamos a verlo más adelante cuándo es que se interesa la geología por estos organismos vegetales. Quiero que vean estas imágenes para tener una idea. En las ciudades que están rodeadas de bosques. Perdón. Ustedes ven acá una especie de neblina, humo. Esta es una ciudad que está al borde de un bosque. Entonces, hay épocas del año en que hay una formación de esta especie de neblina. Ese es el polen. Hay épocas del año, digamos, que las plantas comienzan la eclosión del polen, las flores comienzan a botar el polen en grandes cantidades, ¿no? Vista de lejos, se ve como una mancha de contaminación, ¿no?, que invade todas las ciudades. Aquí en Lima no tenemos mucho este problema, pero este es un problema en general de muchos países, de Europa, de Norteamérica, incluso de parte de Sudamérica donde hay bosques. Y el polen pues es un contaminante, es un producto alérgico, produce muchas alergias en los seres humanos, en los animales. Incluso hay un servicio meteorológico en todos estos países que da alertas cuando hay mayores cantidades de polen. Entonces se produce lo que se llama la lluvia palinológica, ¿no? Comienza este polen a ser distribuido por el viento, por las corrientes de viento. La lluvia viene, se limpia todo esto, pero el polen y las esporas se van en el agua de los ríos y llegan hasta el mar. Y entonces estos elementos de las plantas tienen una gran distribución areal, regional, ayudada por el viento, por las aguas de los ríos. Es una cosa muy característica. Vean aquí, por ejemplo, en una noche cayó una lluvia de polen y al día siguiente podemos ver la cantidad que hubo. Este animalito siempre para moviendo la cola y se ve claramente cuánto de polen se ha acumulado en una noche, ¿no? Aquí tenemos una imagen tomada justo en el momento en que el polen hace su eclosión y se proyecta en la atmósfera varios metros de distancia. Estas son las flores de un bosque de pinos, ¿no?, cuando los pinos están en flor. Y este es el polen que está saliendo disparado a varios metros de distancia y ya después el viento se encarga de distribuirlo totalmente, ¿no? Esa es una característica muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, el origen del término palunio quiere decir dispersar. Es por este fenómeno que
que sufren estos organismos. Entonces, la palinología moderna prácticamente se inicia en los años 44 con el estudio del polen y esporas recientes. Pronto estos estudios se extienden al polen fósil, a las esporas fósiles, pero para descubrir estos elementos en las rocas hay que tratarlas, disolverlas con ácidos, y vienen también otros productos insolubles como acritarcas, dinoflagelados, una serie de formas insolubles que vienen con el polen y esporas. Ahora, lo importante de esto es que las esporas y el polen fósiles son guías estratigráficos muy valiosos. Ahora, debido a esta dispersión que tiene una gran distribución regional y como caen en cualquier sitio, son independientes del medio ambiente. Pueden caer en cualquier ambiente, puede ser continental, marino, marino profundo, lagunal, incluso en áreas donde hay evaporitas, donde hay, por ejemplo, conocen los salares que hay en el altiplano, los salares de Uyuni, los salares de Bolivia, Perú. Ahí los únicos fósiles que se pueden encontrar son el polen y esporas. Y en geología hay muchos problemas de a veces correlacionar formaciones salinas de diferentes cuencas, pero si uno busca el polen y las esporas está presente ahí en las evaporitas, lo cual es una gran ayuda, ¿no? Ahora, los cambios de la flora y de las plantas están asociados a los cambios climáticos. Las plantas tienen un gran rango vertical, evolucionan lentamente, pero su distribución está controlada por los climas. En el año 55 recién, las investigaciones palinológicas se aplican a la geología, principalmente para hacer zonaciones bioestratigráficas. Los primeros que hicieron esto eran las compañías petroleras en sus trabajos de exploración. Necesitaban resolver problemas de correlaciones estratigráficas y unos buenos elementos han sido siempre el polen y las esporas, la palinología. Aquí en el Perú, recién en los años 60 se hicieron los primeros laboratorios para investigar el contenido de polen y esporas fósiles y usados también en exploraciones petrolíferas. Bueno, las esporas, hacemos un resumen, son células simples reproductoras de las bacterias, hongos, algas, de la mayor parte de plantas sin flores, ¿no? Ahora, las esporas tienen la ventaja de que cada espora cae en su elemento y puede generar una nueva planta. En cambio, el polen son células simples, pero solo contienen elementos masculinos. Ya son más evolucionadas que las esporas, pero necesitan también un elemento femenino para formar las semillas. Inicialmente las esporas eran de todas las criptógamas, ¿no? Y el polen está agrupado en todas las angiospermas. Las esporas recientes son organismos muy simples, pero están rodeados de una cutícula muy resistente a todos los elementos atmosféricos y en general a todos los ácidos. También es así que para recuperarlos como fósiles hay que tratar las rocas con ácidos y recién poderlos concentrar. El polen reciente, por ejemplo, es este de acá. Este es el polen de geranio.
Este más espinoso es un polen de unas herbáceas, las malvas. Este es el polen de los lirios. O sea, el polen tiene estructuras mucho más complejas y toda la clasificación del polen se hace mediante el estudio de la morfología. Todos los polenes son muy variados, entonces se hace una clasificación de acuerdo a su morfología. Y en realidad no se tiene en cuenta de qué planta proceden, pero más es para el estudio del polen del cuaternario. Ahora, entre los insolubles que vienen con el polen y las esporas, aparecen también los acritarcas, que son estos de acá. No se sabe a qué organismos pertenecen. Son organismos microscópicos muy insolubles. Después también los dinoflagelados, que viven en el mar, también en algunas lagunas. Son ácidos insolubles. Estas son algas unicelulares, algas microscópicas. Y también se encuentran estos dientes de anélidos, los escolegodontes, que todos estos forman hoy día parte de los estudios palinológicos. Entonces, lo que pasa es que para aplicar la palinología a la geología, estamos tratando con plantas que tienen una evolución muy lenta. Pero esa evolución lenta está controlada por el clima. O sea, hay épocas en que el clima favorece la gran proliferación de las plantas, otros que desfavorecen. Entonces, lo que se hace en geología es estudiar la distribución vertical de una especie, por ejemplo acá, a lo largo del tiempo geológico, expresado por esta formación, digamos en el Eoceno. En el caso de nuestro ejemplo, hay épocas en el Eoceno en que esta espora, por ejemplo, el trilete esporites, trilete quiere decir que tiene 3 cicatrices acá, es una espora trilete, y como es un término, gracias, como es un término morfológico, nos sirve para la clasificación, es una trilete esporites, entonces ya tiene un nombre la especie, y esta especie ha tenido su distribución, existe desde el Paleozoico, igualita no ha cambiado mucho, pero lo que cambia son sus porcentajes. Entonces lo que se hace es un histograma de frecuencias. Vemos que en el Paleoceno casi no tenía su aparición aquí, y más bien tiene un gran predominio en el Eoceno inferior, poco predominio en el Eoceno superior, y esta es la frecuencia en porcentajes, ¿no? Pero para hacer estos gráficos se necesita por lo menos 20 especies, las 20 especies más abundantes que se encuentren en la región, ¿no? En el caso de Talara, estas especies son bastante reconocibles, son bastante diferenciables. Existen mucho más de 20 en cada preparación, pero basta con 20 para que se pueda hacer una estadística y que para que los datos sean comparables. Y eso sí, todas las muestras tienen que tomarse a intervalos regulares y procesadas con los mismos métodos para que sean comparables los resultados. Una vez hecho este tratamiento con las muestras, recién se va a poder hacer una zonación estratigráfica. Una zonación estratigráfica a base de palinología tiene este tipo de gráfico. Aquí están todas las formaciones estudiadas.
con sus espesores, que es la escala vertical del tiempo prácticamente. Y para cada especie, cada una de estas columnas es una especie. Acá hay como 20 especies. Lástima que el tamaño de la letra no se lee, pero podemos hacer un resumen. El caso de uno, por ejemplo, acá, ¿no? Es una especie que se llama Bombax, es de los ceibos. El ceibo actual, de la familia de los Bombax, tiene un polen muy característico que tiene unas bolsas de aire. Y eso ayuda a que tenga mayor dispersión y tiene una distribución regional mucho más grande, ¿no? Este es el Bombax. La especie se llama Bombacacites, algo así. Y estas son las bolsas de aire. Son más grandes, según la especie, que ayudan a la dispersión, pues el polen flota con mayor facilidad y es transportado a grandes distancias por el viento. Digamos que ese polen acá ha tenido una gran distribución en la época de la formación Pariñas, algo en Chacra y algo en, es decir, el Eoceno inferior, medio a superior, ¿no? Y muy poco durante el Eoceno más inferior. En cambio, otras especies, vamos a ver aquí, la 2, que es esta, que es un esporo, es una espora, la podemos ver acá, es de espora trilete, que habíamos visto antes, con sus cicatrices, son 3 cicatrices en la parte apical, ¿no? Entonces, igualmente esta especie tiene su distribución vertical. Esta, en cambio, es diferente a la anterior. Ha tenido su mayor distribución durante el tiempo de esta formación palegreda, mogollón, y también aparece muy poco en el Paleoceno, ¿no? Entonces ya hay un contraste entre esta y esta, ¿no? Así igualmente podemos ver cuáles son las que tienen mayor predominancia, mayor presencia en una columna estratigráfica. Esta es una espora que tiene una ornamentación característica de espinas. Esta se llama Aciculosporites por las acículas que tiene como ornamentación acá, ¿no? En la siguiente, vamos a decir, en esta especie vemos pues, su distribución. La siguiente, la 3, que es otra espora, que la tenemos aquí. Ese es Verrucososporites, o sea, el nombre deriva de que tiene unas verrugas en su superficie. Por eso se llama Verrucososporites. Perdón. Estoy malogrando todo. Esta espora está por acá más o menos. Y la otra, la anterior, la 3, están por acá juntas. Tiene casi la misma distribución, pero también contrasta su distribución con las anteriores. Entonces nos ayudan a diferenciar la mayor presencia de estas, el mayor dominio de estas en esta época, la parte más inferior del Eoceno. Entonces ya podemos hacer una zonación. Entonces en el Arieta Lara se han hecho zonaciones de este tipo. Se les ha dado un número provisionalmente, como eran zonaciones informales para el uso diario de las correlaciones.
se les ha puesto un número. La zona 5 para el Paleoceno, que tiene muy poco, casi nada. La zona 6 para la parte más inferior del Eoceno. La zona 7. La zona 8 tiene dos partes, 8A y 8B. Se puede ver por la frecuencia de distribución fácilmente las zonas. Y la zona 9 es otra zona que agrupa a todas estas especies. La única manera de hacer zonaciones es haciendo estudios de frecuencia por especies y sobre todo que estén presentes en todas las muestras. En una muestra palinológica existen gran cantidad de polen y esporas y de esos hay que homologarlas, catalogarlas y contar las frecuencias, entonces recién uno puede hacer la zonación. En base a estas zonaciones se ha podido resolver grandes problemas de correlación, por ejemplo aquí en estas formaciones del Eoceno inferior, como en el área están falladas, a veces no se puede saber, uno puede tener una formación de lutitas de palegreda en contacto de falla con, vamos a decir, San Cristóbal. Y a veces no hay ningún fósil, ni siquiera a veces hay microfósiles. Y sobre todo, como son muestras de perforación, si hay megafósiles, estos son totalmente triturados y irreconocibles. Entonces, lo único que nos quedan son los microfósiles. En este caso, el polen y esporas va a ser muy útil para diferenciar entre esta zona 8, digamos, y la zona 6, o la zona 7. Y entonces ahí se ha visto bastante clara la gran importancia que tiene la palinología en resolver problemas de correlación estratigráfica. Este es el mensaje que yo quería darles, cómo se puede aplicar la palinología en estratigrafía, en zonaciones estratigráficas. Es una gran herramienta, como les decía, por su gran distribución areal, distribución regional y por su variabilidad en el tiempo. Y como son organismos que resisten todas las inclemencias del tiempo, solamente se destruyen cuando están sujetas a una oxidación meteórica mucho tiempo, entonces desaparecen de los sedimentos. Pero en los sedimentos que están bien conservados, en sedimentos frescos, es fácil de encontrar estos restos orgánicos. Y este es el mensaje que yo quería transmitirle ahora. Espero que haya sido interesante para ustedes. Veamos si hay algo más. No, ya el tiempo corre.